Una amiga de la reina Camila está hablando y exponiendo al príncipe William por Kate Middleton. Lo cierto es que la mano negra detrás de todos los problemas de los hijos de Lady Di vuelve a hacer acto de presencia con unas polémicas declaraciones por parte de esta persona cercana a la consorte de Carlos III, el rey de Inglaterra. Mientras tanto, atención, porque se avecinan cambios en los países de la Commonwealth, y en esto parece que tienen mucha culpa Harry y Meghan. Mientras el Reino Unido, o al menos los tabloides, intentan ignorar sus éxitos y tirarlos por tierra día tras día, lo cierto es que esa visión no es compartida por el resto de países de habla inglesa que forman parte de la Commonwealth. Además, en las últimas horas, en las últimas 24 horas, están surgiendo una serie de noticias respecto a Kate Middleton, que quizás por eso la prensa británica, como os he contado en el anterior vídeo, anticipaba su vuelta, su regreso, en algo que, bueno, que nos ha sorprendido a todos, pero que podría tener que ver un poco con este escándalo que se está dando en redes sociales, afirmando que Kate podría estar en estado vegetativo. Sí, así lo han llamado, y bueno, pues vamos a comentar un poco todas las informaciones que tenemos al respecto. En el último vídeo os estaba hablando de que Lady Gabriella Windsor, la prima de William y Harry, viuda de Thomas Kingston, se había mudado al Palacio de Kensington. Ahora podemos completar un poquito más esa información diciendo que efectivamente se muda al antiguo apartamento de sus padres, porque vivían allí junto a su otro hermano, y ha abandonado la casa de Notting Hill, la casa donde vivía con su ya marido, su ya fallecido marido en este sentido. Hay incluso rumores sobre que a Thomas Kingston se le ha cremado, pero ningún medio ha publicado ninguna información al respecto. Lo único que se sabe de Gabriela de Windsor, y de ahí que volvamos un poco a despertar viejos fantasmas, es que ha sido invitada al evento Trooping of the Colours, un poco en sustitución de Kate. Yo creo que ese tema va a ser pasto de misterio, de teorías de la conspiración, que ya lo es, e incluso por todo lo que se le ha relacionado con Kate Middleton y con William. Además, bueno, es que tengo aquí de todo, pero bueno, antes de pasar a las noticias principales, hay reportes de que el príncipe William se encuentra feliz después de que Rose y Camila se reuniesen. Pues esto va a generar bastante más especulaciones con su relación con Kate Middleton, porque evidentemente yo creo que el mundo, no solo Reino Unido, se ha sorprendido un poco de esta extraña relación entre amante real y supuesta amante. Además, a Rose Hambury durante toda esta semana la hemos visto que la consideraban un poco como de mayor valor social que Kate Middleton dentro de círculos aristocráticos. Digamos que es una narrativa un poco que nos están contando como si se fuera a convertir en el reemplazo de la princesa. Todo esto mientras seguimos sin saber nada de Kate Middleton, más que ese anuncio oficial que han hecho hace apenas unas horas en el que se anticipa su regreso, y tenéis todos los detalles en el anterior vídeo. Pero bueno, ahora vamos un poco al meollo, que es la amiga de Camila. Una amiga de Camila ha expuesto al príncipe William responsabilizándolo por ciertos aspectos. Yo creo que hay un sentimiento general, y es un poco lo que hemos abogado siempre en este canal, que una reconciliación entre los hijos de Lady Di, entre William y Harry, desde luego fortalecería la unidad de la casa de Windsor, ya no solo como familia real, sino sobre todo para evitar este tipo de toxicidades que vienen precisamente por esa mano negra de Camila, una persona que se dedica a supervisar y a observar con el rabillo del ojo a otros, mientras utiliza a gente para hacer su trabajo sucio, mientras ella se mantiene un poquito alejada de toda la controversia
de todos los líos que suceden, y siempre sale, bueno, pues como una especie de elemento angelical. Esto en Reino Unido, porque en el resto del mundo a esta señora siempre se le ha visto como se le ha visto. Y ya está, porque incluso siendo la amante, yo creo que ha pasado tanto tiempo que la gente al final podía perdonar, podía decir, pues mira, esta señora está haciendo feliz al rey, esta señora está con él, pero lo que nos hemos seguido dando cuenta a través de los años es que esta señora es un bicho, pero total, ¿eh? En cualquier caso, también es verdad que esta amiga de Camila habla de que, bueno, pues que no sería sorprendente que el príncipe William influyese o moviese hilos detrás de escena en la relación entre su padre Charles, Carlos III, y su hermano Harry. Bueno, es verdad que de repente pues tú te encuentras con noticias raras, tipo que William fue nombrado el tercer hombre más sexy del mundo. Hombre, yo no sé si el rango de edad para hacer esta encuesta era mayor de 120 años, pero sinceramente, aparte, bueno, estas encuestas son un poco frívolas y demás, pero hombre, llamar sexy al príncipe William, pues no sé yo, pues lógicamente esto al final termina generando críticas y cierta incredulidad. Que yo además me imagino que incluso metiéndolo en estas listas no es algo, digamos, que lo favorezca, sino que prácticamente, pues yo creo que un poco la misión de Camila en este sentido también está un poco en minusvalorar un poco el papel del príncipe William y ridiculizarlo como lo está ridiculizando en este aspecto. Yo sinceramente, William no es el más sexy, creo que tampoco lo pretende, pero cierto tipo de noticias favorables al final terminan hundiéndolo de alguna manera. Bueno, en las redes hay de todo, a este chico lo llaman huevo, la palabra española, por parte de gente de allí, de Reino Unido, pues que no le cae bien y que desde luego es una estrategia de relaciones públicas no ineficaz. Yo creo personalmente que eso va con intención para dejarlo un poco mal, ¿vale? Bueno, esta tensión entre William y Harry ha alcanzado otro punto respecto a la visión internacional que se tiene un poco del papel de cada uno de los miembros de la familia real británica, especialmente en los países de la Commonwealth. Por ejemplo, Harry y Meghan están recibiendo múltiples invitaciones de otros países, se destaca en ellos un apoyo internacional que al final termina un poco desafiando esas restricciones impuestas por la familia real británica. Y es que a pesar de las críticas hacia la realeza, los Sussex destacan por su impacto positivo en causas solidarias y benéficas, como han mostrado en Nigeria, en su reciente viaje a Nigeria. A pesar de su renuncia a roles reales, Harry y Meghan continúan generando cierto impacto significativo a través de su fundación, ya libre de cargas. Yo creo que esta noticia de que eran morosos y demás ha sido un simple error administrativo y ellos siguen fomentando desde esa fundación programas educativos y militares a pesar de que ya no forman parte de la familia real. Su compromiso con la responsabilidad social, utilizando su privilegio y recursos para ayudar a los demás y no hacer esa excesiva ostentación que se ve por parte de la Casa Real Británica, pues contrasta bastante con estos eventos públicos y sobre todo el tradicionalismo y conservadurismo que tiene la monarquía de Reino Unido. Bueno, pues yo estoy de acuerdo así un poco con esto. Y ya vamos a lo último, que es un poco fuerte. No hay ningún medio que haya recogido esto, ni serio ni no serio. De hecho, es una teoría que se está dando en redes sociales y por lo tanto carece un poco de unas fuentes principales en las que cimentar. Dicen que Kate Middleton está en estado vegetativo, que se está preparando su funeral.
y que indican que pronto veremos un comunicado de Kate Middleton en el que se dice que se retirará de sus deberes públicos, mientras que William parece estar sorprendido y preocupado por esta decisión. A ver, ya hay varias cositas raras, Si Kate estuviese así, pues realmente creo que esto no sería sorprendente, ¿no? A ver, es que tenemos esta teoría, a ver si yo sé traducir bien y no os confundo. La teoría de que Kate está en estado vegetativo viene de las redes sociales, al igual que lo de la preparación de su funeral. Ahora bien, sí existen fuentes y sí hay medios que indican que Kate efectivamente se puede retirar de sus deberes públicos y que William pues que no acepta esta decisión. Dicen que Kate está considerando dejar todos sus deberes reales y que esto supone pues otra grieta más dentro del matrimonio con William. Que a pesar de los rumores sobre Kate, se sugiere que su retirada podría ser una reacción a la presión mediática y a la crisis interna de la familia real, más que por problemas de salud. ¿Estamos de nuevo con la misma situación que vivieron Harry y Meghan? Pues yo creo que un poco la cosa va por aquí. Y como digo, esta afirmación de que se encontraría en estado vegetativo, que es algo que lo podéis buscar en redes sociales, en concreto en la red X, antiguo Twitter, y también he visto algo por Facebook, pues sí están saliendo este tipo de rumores, pero que vamos, que no hay ningún tipo de confirmación oficial y además es que no hay nada. Desde este canal os hemos ofrecido las últimas declaraciones que hay un poco de los médicos que trataron a Kate Middleton en el London Clinic, que yo creo que ese es un poco el camino verdadero, más que otros en los que realmente pues tampoco podemos otorgarle el valor que podamos pensar que tienen. Yo es un poco mi opinión dentro de todo esto. Ahora, ¿me extrañaría a mí que Kate Middleton acabara como Harry y Meghan, dejando la familia real, no sé si ya emigrando hacia otro país? Yo creo que se quedaría en Reino Unido, pero es que es una situación muy fuerte, ¿vale? Porque con los rumores de salud de Carlos III, que a pesar de que él dice que ha mejorado y que va a retomar su agenda pública un poco, que llama bastante la atención, con el futuro camino de su marido William hacia la corona para ser rey de Inglaterra, va a acudir se va a poner la corona, se va a sentar en el trono solo, sin ninguna reina al lado. Es decir, ¿perderá Kate Middleton? ¿Decidirá renunciar a todo eso? Pues a mí es algo que me llama poderosamente la atención, pero que tampoco me extrañaría viendo un poco la línea que se ha seguido, todas las cosas raras que ocurren dentro de la familia real. En este sentido me parece que el libro de Harry es bastante significativo en ese sentido. Meghan Markle, que venía de otra cultura totalmente distinta, estadounidense, se encuentra de repente con ese rancio abolengo de la familia real del Reino Unido, la monarquía, digamos, reflejo del resto de las europeas. Y al final pues no termina aceptándolo, no solo por la familia, sino por la idiosincrasia de ese país y sobre todo lo que tiene que ver con el papel de la prensa. Así las cosas, ¿puede Kate Middleton liarse la manta a la cabeza y hacerse un Lady Di? Bueno, pues yo aquí no descartaría absolutamente nada, pero claro, como digo, siempre que hablamos de Kate Middleton nos faltan multitud de datos para aportar un contexto un poco más general en ese sentido. Pero bueno, yo me hago eco de absolutamente todo, intento ponerlo en contexto y al final sois vosotros y vosotras quienes sacáis las conclusiones. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.